Perfecto, Dios les bendiga a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, bueno, sí. Buenísimo. Gracias, están ahí, buenísimo. Es grato y agradezco a Dios el privilegio de estar. Pensaba en algún momento y en este tiempo de cambios y de movidas donde muchas cosas no las entendemos, muchas de las cosas que se hablaron en este tiempo, de no saber qué va a pasar, de no saber de hacer algo y que después no autoricen tal o cual cosa. Estamos en un momento en el cual no estamos acostumbrados, no estamos, no tenemos a quién recurrir para que nos diga esto se hace de esta forma. Así que vamos descubriendo cómo se hace cada cosa. Yo no sé, a usted, a mí, esto de los desafíos me potencia, me gusta. Después me agarro la cabeza, obvio, pero sí también que cuando vienen los desafíos muchas veces tenemos distintas reacciones, reacción de meternos para adentro, de ansiosos, de no saber cómo movernos. Pero estas cosas nuevas, Dios también las controla. Y lo bueno que Dios nos va preparando, de alguna manera a veces sin nosotros darnos cuenta, de que Él va acomodando nuestro interior, conforme a lo que nosotros hayamos permitido que Él maneje, Él nos va moldeando. Y eso es bueno. Y hablando de estos desafíos, con estas seguidillas de enseñanzas, siguiendo los pasos de Jesús, habla acerca de un desafío, el primero al cual Jesús va a poner delante de los discípulos. Si alguno fue llevando y siguiendo estas enseñanzas, escuchaba muy atentamente lo del domingo pasado. Evidentemente Jesús primeramente escoge y habla. Preparamos nosotros un power para que vayamos, a medida que vamos avanzando, a tener algunas cositas en cuenta. Vamos a tomarnos de la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. Si se puede poner en pantalla, tuve algunos problemitas con la máquina hoy, con la PC, así que algunas cosas estas, pero quedó buenísimo. Me alegro mucho por esto. Y es la elección de los 12 apóstoles, allí en Mateo capítulo 10, del verso 1 al 15. Yo quisiera que esta reunión, esta clase, sea lo más compartida que sea posible, para que nosotros podamos tener la libertad de hacer una pregunta, de parar si no entienden y de presentar muchas cosas que a veces, porque no tenemos la oportunidad de preguntar, a veces se nos pasa y nos quedamos con las dudas. Si tiene la oportunidad de preguntar, es bueno que en este día también lo haga. Vamos a ver, supongo que la mayoría está con... A ver, ahí está. Con pantalla y nos van a ayudar a leer este texto. Todos tienen allí, si no también se puede leer desde la pantalla. Le voy a pedir a ver quién tiene... Usted puede ver, Sebastián, quién puede leer en cámara. ¿Quién se anima? Ángel, ¿puedes leer? Ahí está. Ahí, buenísimo. Me gusta que algunos después seguro va a haber tiempo para... ¿Querés que lea, Sebastián? Yo les voy diciendo si quieren. Ángel, Mateo. que yo veo la pantalla. Ángel, después le decimos a Sandra y a Gabriel que se ofrecieron.
Ahí vamos, la primera parte del 1 al 4. Ángel, por favor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ángel, no se te escucha, ¿eh? No, me parece que se escucha muy bajito. Si no hacemos así, cambiazo, Ahí ahora. vamos, ahí te escucho, ahora sí, ahí está, dale. ¿Ahora sí? Bueno. Ahora sí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Bien. Hasta el 4. Exacto, pero tengo hasta el 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Otro del 5 al 10. Sandra, ¿querés leer? Lo pongo acá también. Ahí estamos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Perfecto. Del 11 al 15. ¿Querés leer, Gabriel? ¿Algún otro? Estás en mute, Gabriel, ¿eh? Ahí está. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Hasta el ¿Sigue 15. versículo? Hasta el 15, seguí. Sí. Y Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Perfecto. Amén. Ponga una más. ¿Sí? No. Ahí está. Quería la imagen. Cada uno de aquellos que el caso de Adrián, el caso de Sebastián, han expuesto, encontramos a Jesús que escoge, ya los está viendo a cada uno de aquellos que los ve. Yo creo que Dios conoce absolutamente todo y es lo que nos ha pasado a cada uno. Yo creo que de los que estamos acá, Dios nos ha escogido, ¿sí? Conforme la palabra dice que fuimos elegidos, ¿sí? Aún desde antes de la fundación. Todo está en manos de Dios y un día dijo, ese
me viene bien para el trabajo que tengo que realizar. Evidentemente en este tiempo los discípulos, acuérdense que esta es la primera vez que hablan a los discípulos como apóstol, que vamos después a ver qué significa apóstol, pero la realidad es que tanto a usted como a mí Dios nos ha primero elegido, ¿sí? Después nos llama a ver si queremos aceptar este llamado. En aquel tiempo cada uno de los discípulos que fue escogido y habló Jesús con ellos, quizás después de haber escuchado al maestro se fueron a sus casas, siguieron con su vida natural, pero hay un momento en el cual Dios ya tiene que preparar un camino, ¿sí? Ya los llama para que tomen decisión por Él, si se animan, si no se animan. Yo creo que cada uno de los que llamó Jesús tenía plena conciencia porque Él puede ver el corazón de la persona, del hombre, de la mujer, y está seguro de a quién llama. Él no se equivoca. Nosotros podemos ver muchos rostros y por ahí aquellos de cómo se conducen y cómo hablan, puede darnos algún síntoma de cómo son, pero el que mira el corazón no se equivoca. Entonces llama, pero no solamente le va a llamar, sino también que los va a capacitar. ¿Qué es capacitar? Enseñarle, darle las armas para que pueda afrontar cada una de las situaciones, decirle cómo moverse en esta misión, la primera que en este caso le tocaba a los discípulos, cómo debían caminar, cómo debían presentarse, qué debían hacer y también las herramientas propias de aquel que acepta un desafío como el que Dios le presentaba, como el que Jesús le presentaba, y los envía. Como le decíamos que es la primera vez que a los discípulos, aquel que escucha, aprende, aquel que se emociona con las cosas que su maestro le dice y la va atesorando en su corazón, le llama apóstol. Ahora, apóstol significa enviado de. También hay otros que han traducido como testigo, pero el enviado él en este caso nos vendría bien para interpretar. Yo no sé cuánto hace que conocemos a Cristo, cuánto hace que vinimos a Él, cada uno de distintos lugares, extractos. ¿Qué es lo bueno de esto? Sabe que en lo ha leído nuestro hermano, los nombres de cada uno de ellos. Jesús ha elegido pescadores, ha elegido hasta algún activador político, ricos, pobres, analfabetos, maestros, doctores. Ha elegido en estos 12 una amplia gama de aquellos hombres de aquel tiempo. Muchos eran humildes, pero algunos eran encumbrados y tenían una posición la cual tenían que relegar de alguna forma para hacer algo tan fundamental que es aceptar el desafío de Jesús. Mi hermano, el término apóstol, bueno, ay, qué lindo que lo ponen ahí, pero cuando Dios elige a una persona, a nosotros nos pone bien, ¿sí? Yo decía cuántas cosas y ahora lo vamos a ver cómo elige y por qué elige a cada persona. A nosotros nos pone bien que Dios nos haya escogido. A usted esté dichoso que Dios le ha escogido. A hombres y a mujeres que todavía están recibiendo la palabra de Dios van a estar contentos. Pero hay algo que está en la próxima imagen que nos dice por qué elige Dios a cada persona. ¿Por qué Jesús elige a cada persona? Dice, primeramente, no por lo que eran, ¿sí? Dijimos, sino por lo que habrían de ser, porque ahora iban a tener algo especial dentro de ellos que es algo que necesitaban. Todos necesitamos algo antes de conocer a Cristo. Cuando nos conocemos a Cristo, nos damos cuenta que antes eso no lo teníamos. Ese vacío que
que podíamos tener en nuestro corazón, por más que hayamos nacido, no es mi caso, pero que hayamos nacido en una cuna cristiana, hasta que no tenemos este encuentro nos damos cuenta que algo nos estaba fallando. Íbamos por inercia hacia un lado, pero de pronto tuvimos que tener ese desafío delante y ver qué hacemos con él. ¿Sí? Dios nos ha escogido. ¿Y cómo ha escogido Dios? ¿O por qué Él ha escogido Dios? Vamos a la próxima imagen y esto nos trae a colación algo. Le dijo al pueblo de Dios que los escogió no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Los ha escogido pues a vosotros eras el más insignificante de los pueblos. Upa, nosotros que estábamos bien, que decíamos, me eligió por mis cualidades, acá al pueblo de Dios ya le está aclarando por qué los estaba escogiendo, no por ser el más grande, sino por ser el más pequeño de todos. Una más, por favor, Sebastián. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire qué cosa, cuando nos estábamos alegrando que nos eligió porque éramos buenos, nos está diciendo que al final nos eligió porque Él tenía algo para hacer con nosotros, que quería transformar esa necesidad, ¿sí?, de cada uno y la llena. Lo que estaba vacío lo llena, lo que estaba mal encaminado lo encamina, pero nos escogió Dios porque éramos pocos y Él quería hacer algo grandioso. No por lo que eras, no por lo que yo era, sino por lo que Él podía hacer. Hoy somos algo, alcanzamos algo o tenemos algo, no por ser buenos, no hay bueno, dice la palabra, ni en uno, pero Dios es tan bueno que se fija en nosotros y nos bendice, conforme a aquel llamado que tuvimos. Dice en la próxima imagen algo muy lindo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea, el motivo somos nosotros, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Por causa de nosotros, en su sabiduría, algo hizo Dios. Justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que dice, gloríese en el Señor. Cada uno de aquellos que fue llamado podía gloriarse en Dios, no en ellos, pero le tiene que dar unas coordenadas, Jesús, para este primer desafío, para esto que tenían que llevar adelante. ¿Cómo tenían que ir? Acuérdense de lo que dijimos, que escoge, llama, prepara, ¿sí?, y los capacita y después los envía. Otra más para seguir leyendo. Jesús comisiona a los 12 en este capítulo número 10, del verso 1 al 4. Otra más. Primera misión. ¿Y qué les dice? Primeramente, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces pensamos nosotros que, si bien hemos comprendido que el mensaje es para todo, que en esta primera misión parece que les está dando unas coordenadas para que no se confundan, para que no tengan algún tipo de dudas en su cabeza. El primer camino dice, camino de gentiles no vayáis. Usted sabe que a donde tenían que ir muchos iban a pasar cerca de Samaria, iban a pasar por pueblos que gentiles, y por más que en Samaria había judíos, como sabían ellos que Samaria fue fundada entre judíos y gentiles, lo primero que le dice, no entren. Había un preconcepto
y había algo en el corazón de los discípulos, acuérdense que eran nuevitos en este tema, tenían una misión, ir a los de las casas de Israel. Acuérdense que el judío estaba esperando a aquel que les tenía que redimir, levantar, quitar la mano opresora de este romano. Bueno, en ese momento eran romanos, pero anteriormente, ¿cuántos pueblos quisieron conquistarlos? Muchos los consiguieron. Asirio fue uno de ellos y siempre estaban allí queriendo ser libres. Estaban esperando a aquel que les liberte. Imagínense, le tiene que ir a decirle a los judíos, a los que estaban anhelando que venga su redentor, su libertador, su rey, a decirle que ya vino. Entonces, lo primero que va específicamente a la casa, a las ovejas perdidas de Israel. Seguimos un poquito adelante. Dele. Seguimos. Ahí explica lo que habíamos dicho recién. Vamos a hacer algunas preguntitas y ojalá usted tenga esto de querer participar y dar su visión de esto. Lo primero, lo que dijimos recién, que no quería que pase por lugares donde había gentiles o samaritanos. Seguimos un versículo más. El gentil no es judío. Los samaritanos eran una raza que estuvo de origen. Era un matrimonio entre judíos y gentiles. Seguimos. ¿Qué mensaje tenía que entregar? Lo que hemos dicho, que el tiempo de la redención, el tiempo de que venga aquel que tantos estaban esperando, estaba llegando. Ellos iban a anunciar como cada uno que tenía. El caso de Juan el Bautista también hablaba. Jesús les estaba diciendo que este es el año agradable, que este es el momento en el cual Dios cumplía su palabra para que pudieran creer, para que pudieran saber que Jesús era el enviado. Ese era el mensaje primero que tenían que predicar. Sigue. Sigue nomás. La misión era la gracia. ¿Y se acuerdan qué era gracia? Gracia era ese favor inmerecido, aquello que no podíamos nosotros obtener. Bueno, era el tiempo de gracia. Y lo que ellos habían recibido por gracia, esa paz en su corazón, esa voz de esperanza, ese ánimo tan especial que le había traído el mensaje de Jesús, esto tenían que dar. Y los manda también con una autoridad. Habíamos leído que le dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar y bueno, tantas cosas que Jesús lo estaba haciendo. Los judíos miraban mucho este tema de las señales, así que cuando Jesús había este mover por donde Jesús estaba caminando, esto impactaba mucho, los hacía reflexionar, porque no era algo que pudiera verse muy seguido. Y más sabiendo que estaba hablando de que lo que estaba pasando era que se cumplía el tiempo, que dio un par de semanas, un par de años. Desde siempre iba a haber un mensaje de que estaba por llegar. La Biblia siempre puso Dios de manifiesto que un día iban a parar los sacrificios, iba a terminar aquello que hasta ese momento era algo habitual, y iba a venir el Mesías, Rey y Señor de cada uno de nosotros, ¿sí? Una misión de gracia que era que no tenían que cobrar por estas cosas, hacían un favor y lo hacían primero para poder potenciar el mensaje que tenían de Jesús. Otra más. Seguimos.
Decía también que tenían que ir desprovistos de bienes, ¿sí? La verdad que les estaba enseñando a esperar en la provisión divina. Les esperaba que no estén pensando ni llevar muchas cosas. Primeramente, había un hermano que ya partió, pero tenía una frase que a mí me quedó mucho. Dice que el cristiano tenía que viajar liviano, así como un avión con poco peso, ¿sí? Para estar preparado para volar. Esa era la imagen que él tenía, un hermano de edad avanzada, un pastor hermoso allá por Olivos, pero lo bueno de esto es que el cristiano debía primeramente esperar en Dios. No digo que no haga planes, que no presente o diagrame y pida a Dios que las cosas vayan de tal o cual manera, pero sí que no haya cosas que lo tengan, que lo tiren hacia abajo y que no lo dejen avanzar en una misión tan importante como la que Jesús estaba presentando en aquel tiempo. Entonces no tenían que llevar ni mudas de ropa, o muchas, ni 2 sandalias. Habla de un bordón, allí, y que no es un vino. El bordón era como un bastón en el cual era muy común que ellos lo usaran para caminar o aún para defenderse de alguna. Como no solo estaba, no piensen que se va a romper, no piensen que no, tenían que ir esperando la provisión divina. Y vamos a seguir uno más. Hay algo tan particular, parece que un acto de los judíos que ellos cuando no recibían el mensaje debían sacudirse el pie, o cuando entraban a alguna tierra que no compartían su fe, dice que ellos sacudían el polvo de sus pies, como para dejar sentado de que ellos no tenían nada que ver con la vida o con las formas de ese pueblo. Tenían que pasar, pero como que dejaban marcas. Y allí, para explicarle por qué esto que le pide a los discípulos que sacudan el pie, si alguno no los recibe, bueno, que sacudan el polvo de los pies, ¿sí? Pero aquel que le recibe, estén tranquilos. Miren el corazón de la forma que quieren recibir o atesorar el mensaje del Evangelio. Pero si no lo recibieren, sacudan el polvo de sus pies y sigan, ¿sí? Que pareciera que hay un grado también de castigo, porque allí dice que será más tolerable el juicio a Sodoma y Gomorra que aquellos que no han aceptado en este tiempo. ¿Por qué piensa? Va una primera pregunta. Aquel que quiera levante la mano, lo va a ver Sebastián. ¿Por qué piensan que hay diferencia entre lo que pasó en Sodoma y Gomorra, un castigo divino, a aquellos que no aceptaran en este tiempo la palabra de Dios? ¿Se ponen a pensar un cachito? Si alguno tiene alguna respuesta, levante la mano, Sebastián lo ve y que pueda dar su posición. Gaby, levantó la mano. Bien. Y está respondiendo el mute. Vamos a tener a bañar. La damos por válida. Bueno, supongo que en Sodoma y Gomorra eran unas ciudades pecaminosas, igual que Babilonia, donde actualmente el mundo está igual. Y bueno, de acuerdo a eso, el castigo. ¿Está bien? Sí. Igual Hay otra está mano. bien lo que Así dice. respondimos a los dos. Hay otra mano, Matías. Así ya vamos los dos. Creo que
compara el pecado con el de Sodoma y Gomorra, el hecho de que estarían negando o sea, a Jesús mismo, como dice en el versículo 7, que les manda a predicar, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y si no escuchas la palabra de Dios, es peor que lo que creo que es lo que pasó en Sodoma y Gomorra, me parece a mí. Me parece, las dos son, los dos a la final, pero creo que uno de los puntos fundamentales es esto. A Sodoma y Gomorra necesitaban arrepentirse, perfecto, pero tenían que seguir haciendo sus presentaciones, sus ofrendas. Acá les está diciendo directamente al que están rechazando es al que envió Dios. O sea que por eso es peor, dice esto, va a ser peor, porque acá lo que le están echando, le están dando la espalda, Omar, es a lo que Dios mismo ha enviado. Sodoma y ¿puedo aportar Gomorra algo aún que no estaban en Lo tiempo. tenemos a Ángel, Omar. A ver, Ángel, dale. Sí, Sí, que en el momento, o sea, una que no vi dónde, o sea, alzar la mano, ¿viste? Entonces por eso que buscaba el botón y lo tengo perdido. Sí, creo que la Biblia dice en uno de los versículos, que yo no recuerdo la cita bíblica, y dice que el mayor pecado, después que Jesús murió, el mayor pecado, o sea, de la actualidad es no recibir al unigénito y Hijo de Dios. Entonces creo que es el mayor pecado que podemos, o sea, enfrentar en la actualidad, ¿no? O sea que no hay mayor pecado porque el Señor dio a su hijo, a su único hijo, y, y lamentablemente el que no lo acepta ya está con, eh, eh, condenado. Entonces la Biblia dice que el mayor pecado es no aceptar al Hijo de Dios. Sí, es la negación, creo yo. O sea, se refiere a eso la Biblia, es la negación del que venía, del que vino en ese momento. Y en Sí, eso sí, sí, tenían sí. el punto de encuentro, Sodoma y Gomorra y estas casas o ciudades. Los están rechazando. No importa si es una mega ciudad o es una casita, están rechazando. perfecto. Me parece, gracias por los que participan, ¿sí? La realidad es esa, ¿cuántos más va a enviar Dios? Creo que con Jesús ya se pagó el precio que nadie podía pagar, ¿sí? Entonces, rechazar esto significa que no sé cómo se va a medir el grado de culpabilidad, pero como que estaba haciendo referencia a que esto es peor de lo que fue Sodoma y Gomorra, rechazar al Hijo de Dios, a Dios mismo deliberadamente. Se podía saber, se podían, cada uno de los que le escuchaba, bueno, estaba llenándole lo que decíamos antes, un vacío y una necesidad que siempre tuvieron, que después cada uno interpretó distinto de lo que tenía que venir, pero ahora el Hijo de Dios se presentaba para que estuviera cada uno de los hombres recibiéndole. Otra imagen más, por favor. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Estamos? Esta es la última. Buenísimo. Primero, ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutos más o menos. ¿Estás bien o necesitas más? Perfecto. No, está bien, que ya que está, quería tocar un temita que está medio solapado. Quería pedirle a uno más
que pudiera leer los versos del 1 al 4 de lo que leímos, de este capítulo número 10. Porque hay algo que quisiera hacer mención, porque a veces se nos escapa algo. En el primer, del versículo 1, ¿alguno puede leer? Hacerme el favor de leerlo del capítulo número 10, verso del 1 al 4, así, especialmente en el tema de los nombres de los 12 apóstoles. Así cambiamos de gente. ¿Podés leer, Alexander o Marcela? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Cada uno gracias, mi hermana, cada uno de los discípulos, sabemos, yo no sé cuántos saben todos los nombres, pero yendo a los más conocidos, yo creo que están Pedro, Pablo, aquellos que leímos un poquito, y después uno de los más conocidos debe ser Judas, ¿sí? Pero hay otro nombre que es Simón, y no Simón Pedro. Hay un Simón ahí en el último versículo, la última parte que leyó nuestra hermana, que es Simón el cananista. Algunos de otros evangelios habla como que es un celote. Ahora, ¿qué es un celote? ¿Se acuerda que en algún momento yo les dije al principio que había como un activista político? Este era un revolucionario, uno que no tenía problemas de tomar las armas, porque ellos iban contra aquellos que los gobernaban. Hay toda una seguidilla de unos sacerdotes de allá por Matatías, estamos hablando de mucho tiempo atrás, que también tuvo hijos y uno se llamaba Celote. De ahí esta rama era aquellos que iban a combatir a los enemigos, porque no interpretaban, no entendían cómo puede ser que el pueblo judío, siendo el pueblo de Dios, tenía que estar sumergido en la angustia, opresionado por cada imperio que se le ocurría conquistar Israel. Y entonces armó así una especie de ejército, gente que no estaba acostumbrada a pelear, pero agarró campesinos, agarró personas que no tenían nada que ver con las armas y demás, y los preparó para que batallen. Tuvieron un protagonismo tan grande en aquel tiempo. Usted se dio cuenta que usted tiene una Biblia y de Malaquías hasta Mateo, hay un par de hojas en blanco, pero es que en ese tiempo pasaron cosas. En ese tiempo fue donde más actividad tuvieron los celotes, ¿sí? Esos 400 años de Malaquías hasta Mateo, cosas pasaron en el mundo y específicamente en Israel tuvieron gran protagonismo estos celotes. Ahora, ¿qué hace un celote, un revolucionario en medio de los discípulos de Jesús? Y yo me preguntaba, digo, ¿se habrá equivocado? Después cambió. La realidad es que cada uno de aquellos, fíjese a cada uno de los que eligió, a Simón, que era un pescador, Simón Pedro, un pescador que de pronto los toma y le enseña que lo que él hacía, o le presenta lo que él hacía, lo iba a hacer ahora con los hombres, ir a la pesca de los hombres.
los iba, con esa red de amor cristiano, los iba a envolver y traerlos al reino. Después tenemos un Lucas que supo presentar en su evangelio a las características de aquel que estaba enfermo. Iba a poder llevarle la palabra a ese corazón herido, a ese cuerpo dolido, a aquella persona sufriente. Después, imagínense un Mateo, el que ha escrito este evangelio. A ver si vuelve, porque creo que se le colgó. Que no lo aceptaban, había un... Se te perdió 10 segundos. Sí, se te perdió 10 segundos, te quedaste medio ahí congelado. Los más importantes fueron. Bueno, yo le decía que cada uno de aquellos que llamó Jesús tenía una particularidad. Pedro pescando hombres, Lucas viendo el sufrimiento de aquel hombre dolido, quebrantado, de aquel, de pronto Mateo que se vio, despreciado por su mismo pueblo. Había un mensaje reconciliatorio, pero celote, ¿cómo hacemos? Yo creo que cada uno de aquellos que estamos en este lugar escuchando de la palabra, tiene su forma, tiene sus ganas. Algunos totalmente distintos que otros. Yo creo que eligió a este cananista o a este celote por el simple hecho de que había algo que lo impulsaba, que se animaba. Yo creo que Dios o Jesús redirecciona a las personas. A uno que nunca le importó nada es muy difícil que Dios llame o le presente algo para hacer, porque no le importa, no ha tenido, a no ser que Dios le diga todo lo que no quisiste o no le diste importancia, ahora lo vas a hacer. Pablo mismo era aquel, imagínense, perseguidor de la iglesia, pero con esa misma tenacidad, con esa misma fuerza o con ese mismo ánimo, llegó a predicar a cada uno de los hombres que se le presentó delante. Empezó a abrir iglesias, pero eso que antes era direccionado para truncar el mensaje del Evangelio, fue uno de los que más potenció para volver a hacerlo. ¿Qué significa? Que su vida y que la mía puede redireccionarse, ¿sí?, para bendición de otros, para salvación de otros, para tener esa misión que Dios nos alcanza y que está presentado delante de usted. Quiera Dios que esa fuerza, que ese ánimo que tenía para hacer algunas cosas, ahora Dios se lo presente para que pueda llegar a almas, para que pueda estar hablando de la grandeza de este Dios vivo. Dios les bendiga. Muchas gracias, Omar, por estas palabras. Gracias por animarte a este desafío y nos deja a nosotros el desafío. Él decía, si se acuerdan, miren, no, ya no estoy compartiendo, pero uno de los primeros slides decía, Jesús escoge, Jesús llama, Jesús capacita y Jesús envía. Y para aquellos que somos hijos de Dios, es porque Él nos escogió. ¿Se acuerdan ahí en Efesios cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y después sigue, para alabanza de su gloria. Aquellos que somos hijos de Dios es porque Dios nos escogió para que seamos santos, nos escogió para que seamos sin mancha, nos escogió para que seamos alabanza de su gloria. Y nos llamó, y a algunos los llamó para ir a predicar a Irán, a los musulmanes, y a otros nos llamó para estar en el barrio donde estés vos, Ciudadela, Liniers, Banfield, lo que sea,
para que vos puedas dar testimonio en tu casa, si es que son inconversos, si no conocen de Dios, o en tu familia, o en tu barrio, o en tus amigos. Entonces, a todos nosotros nos llamó para eso, y la capacitación está vigente, y nos envía. Y fíjense que ya pasa a depender. Jesús podía mandar a los 12, pero si alguno se volvía a la casa y se ponía a tomar mate con la esposa, no era culpa de Jesús. Jesús lo envió y lo capacitó, le hizo todo. Ahora, si no lo hizo, no era culpa de Jesús. Ya empieza a depender de aquellos que fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos entrenados y tenemos que ir. Y ahí ya pasa a depender de nosotros. De manera que queda el desafío para todos nosotros. Y me encantó el ponerse a reflexionar en que no nos escogió por lo que somos. Nos escogió por el potencial de lo que podemos ser nosotros cuando dejamos su poder actuando en nosotros. Entonces, no nos escogió porque ya éramos diciendo, no, Sebastián, sí, lo necesito en mi equipo a Sebastián. No, nada que ver, no necesita ningún Sebastián, no necesita nada, absolutamente nadie. Hay un versículo, me venía a la memoria ahora cuando hablaba, que dice Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y uno generalmente se queda hasta ahí y dice, no, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Punto. Pero no hay un punto, hay una coma. Y dice, pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, puede hacer más de lo que pedimos o entendemos según vos dejes que actúe su poder en vos. Según yo deje que actúe su poder en mí. Entonces ya pasa a depender de nosotros, ya pasa a decir, bueno, ¿cuánto vas a dejar que su poder actúe en vos? ¿Cuánto voy a dejar yo que su poder actúe en mí? Gracias, Omar, por estas reflexiones. La verdad que siempre es lindo abrir la palabra y nunca vuelve vacía. Si quieren, para cerrar, le voy a pedir a Osvaldo si puede cerrar con una palabra de oración y después charlamos unos minutos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en este día por tu palabra, te agradecemos por este medio que podemos hacerlo, te agradecemos por Omar, por esta exposición que nos ha traído, que da claridad a nuestras vidas, para tener el ejemplo y para poderlo así practicar. En este día te queremos pedir que tú nos acompañes en el resto de este día, en la adoración, queremos tener a posterior para que seamos así bendecidos. Lo dejamos todo en tus manos, te agradecemos por todo. En nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Son las 6, hay un tiempito para tomar la leche, para merendar algo, para aprovechar los últimos brillos de sol que quedan. Y desde las 6:45 a las 7 empieza la cena. Desde las 6:45 ya se abre el link, así que nos vemos ahí. Próximo domingo, sí. No está el link del día primero, de la cena. Ahora le escribo a Orlando, le digo, si alguno no lo tiene, empiece a taladrar de última, pero... Está el domingo pasado, estaba el de hoy, que es nuevo, en noviembre no está. No, mira qué detallista que es Osvaldo. Ahí le escribo a Orlando. Orlando, ¿hay link para hoy? Hay link. Espera, lo voy a escribir en otro grupo. Hombres. Chao, nos vemos en la cena. Link para hoy. Ahí está. Nos vemos. Así que nos vemos más tarde. Si dentro de un rato no recibís el link, empezá a escribirle a todo el mundo, alguien te lo va a dar. No te hagas problema, que de alguna manera nos vamos a poner todos de acuerdo, va a aparecer. Así que nos vemos. Chau, chau, les mando un beso. Muchas gracias. Chau, chau, gracias. Chao. Muchas gracias, Omar. Muy bueno, muy lindo.